tres sucesos más importantes que han pasado o han o sí, que han pasado en la historia de la humanidad. El primer suceso, hermanos, importante fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese suceso, hermanos, marcó la historia de la humanidad. Todo comienza a partir de ahí, del nacimiento de Jesús. Fue tan importante que, como aprendíamos en la clase de hoy, todo es antes de Cristo y después de Cristo. Marcó la historia de la humanidad. El segundo suceso más importante, hermanos, fue el sacrificio, hermanos, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Ese sacrificio es representado como el sacrificio de un cordero. En primera de Pedro 1:19 dice que es un cordero sin mancha y sin contaminación. Sin mancha y sin contaminación. En el tiempo de la Pascua, hermanos, se sacrificaba un cordero. Y tenía que ser un cordero perfecto. Un cordero que no tuviera tacha alguna. Si me acompañan al libro de Éxodo capítulo 12, Dios está dando instrucciones al pueblo de Israel cómo tenía que ser ese cordero. Éxodo capítulo 12. Versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Hermanos, este cordero tenía que ser, dice, sin defecto. Tenía que ser sin defecto. Un cordero perfecto. Hermanos, Dios le estaba dando instrucciones al pueblo que iba a venir un juicio. Ellos estaban esclavizados en la tierra de Egipto y como ya algunos saben, en esta ocasión iba a venir la última plaga que iba a ser definitiva, que el pueblo de Israel iba a salir. Y Dios le está dando instrucciones a su pueblo de cómo tenía que sacrificar o cómo tenía que ser ese cordero que iban a sacrificar. Y tenía que ser un cordero sin defecto. Y todo aquel que hiciera caso al mandato de Dios no iba a sufrir el juicio que Dios iba a traer sobre la tierra de Egipto. En el versículo 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies.
y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hermanos, Dios le estaba dando instrucciones a su pueblo de cómo debían hacer, y cualquiera que obedecía al mandato de Dios de marcar su casa con la sangre del Cordero, no iba a sufrir el juicio de Dios. Hermanos, en el Evangelio, según San Juan 1:29, nos dice que quién iba a ser ese Cordero. Si me acompañan ahí, Juan 1:29. Juan 1:29, acá está diciendo Juan el Bautista, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, este iba a ser el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha y sin contaminación. Y era necesario que como Moisés, hermanos, levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hermanos, cada mañana y cada tarde un sacerdote sacrificaba un cordero por los pecados de la gente. Cada mañana y cada tarde un sacerdote sacrificaba un cordero por los pecados de las personas. Así que Juan acá está diciendo que Jesús es el verdadero sacrificio por el pecado. Y Jesús vino a este mundo como un cordero para morir por cada uno de nosotros. Era necesario, como dice en Juan 3:14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el Señor Jesucristo era necesario que Él naciera y era necesario que Él sea levantado en la cruz, sea crucificado en la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era necesario también, hermanos, como dice en Mateo 12:40, dice, como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Era necesario, hermanos, que el Señor Jesucristo esté en la tumba 3 días y 3 noches. Era necesario. También en Mateo 17:23 nos dice que era necesario que el Señor Jesucristo resucite de entre los muertos. Mateo 17:23 dice, o el 22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mas al tercer día resucitará. Hermanos, era necesario que el Señor Jesucristo viniera a este mundo, muriera en la cruz, sea sepultado y que al tercer día resucite. Hermanos, era necesario. Era necesario que Él fuera entregado, era necesario que Él sea crucificado y Él sufrió.
hermanos, terriblemente. Él sufrió dolores, él sufrió la tortura que le hicieron, pero yo pienso que lo más que sufrió él, el mayor dolor que le causó a él, fue que su padre lo haya. Él que tenía constante comunión cada día con su padre en oración, él hablaba con su padre cada día, ese día en la cruz. Quizás cuanto más necesitaba su padre, lo desamparó. Su padre lo desamparó. ¿Por qué? Porque Jesús cargó el pecado de todo el mundo en la cruz y Dios no podía ver ese pecado. Por eso, cuando Jesús clama en la cruz diciendo, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el mayor dolor que tuvo que soportar el Señor Jesucristo, y lo hizo por amor de cada uno de nosotros. Lo hizo porque nos amó y fue sepultado, y hermanos, Él resucitó al tercer día y Él está vivo y lo podemos ver. En Mateo 28 vemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y hay testigos que nos muestran también en los evangelios a quién les apareció, y en 1 Corintios 15 nos dice también a más de 500 personas. Hay testigos, hermanos, Jesús resucitó de entre los muertos, Él está vivo, no quedó clavado en la cruz, no quedó sepultado en la tumba, sino que el Señor Jesucristo está vivo y lo podemos ver en las Escrituras y lo podemos ver en la vida de cada uno de aquel que le recibió. Él, hermanos, Él está vivo y te puede dar vida eterna en los cielos a ti. Te puede salvar de la muerte eterna, sufriendo en el infierno, y te puede dar vida eterna en los cielos a todo aquel que cree, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea que Jesús es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. O sea, si creyeres en tu corazón verdaderamente creyeres que Jesús resucitó, que Él murió en la cruz, el sacrificio que Él hizo por ti, si realmente lo crees, serás salvo, dice la palabra de Dios. Hermanos, ese es el segundo suceso más importante en la historia de la humanidad. Y el tercer suceso más importante, quizás no tan conocido, quizás es más personal. El tercer suceso más importante es el día que el Señor te salvó. Es el día que le pediste a Jesús que te salvara. Es el día que te reconociste pecador y le dijiste, Señor, sálvame. Ese es el tercer suceso más importante. El día que te diste cuenta que estabas condenado al infierno y necesitabas de un Salvador. Si eres salvo, si has recibido a Jesús como Salvador, márcalo como el tercer suceso más importante en la historia. Porque es importante. Hermano, si uno le pregunta a uno cuál es el tercer suceso más importante, a cualquier argentino quizás, ¿no? Va a ser la tercera copa, ¿no? Fue el tercer suceso más importante, pero para un hijo de Dios, el tercer suceso más importante fue nuestra salvación. Fue nuestra salvación. Debemos, hermanos, darnos cuenta lo cuán importante es este suceso. Estamos condenados al infierno y Dios tuvo compasión y me salvó y te salvó a ti. Y debes, hermanos, vivir como tal.
debes vivir como un hijo de Dios. Debes vivir en Primera de Pedro, nos dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15, nos dice, sino como aquel que os llamó, o sea, el que nos salvó, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir, porque el que nos salvó nos dice, sed santos porque yo soy santo. No es algo, no es una opción, no es algo si vos querés o te levantaste con ganas algún día de comportarte como un hijo de Dios. Es un mandato de Dios que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Debemos vivir tener una vida santa delante de Dios, porque nuestro Salvador, hermano, es santo. Nuestro Salvador es santo. Así que debemos andar como Dios nos manda en 1 Corintios 5, 1 Corintios capítulo 5. Primera Corintios 5, 7 nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, o sea, de el viejo hombre de las costumbres que teníamos antes. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermanos, la levadura es representada como el pecado, es representada como el pecado, y acá nos dice que vivamos una vida sin pecado, que vivamos una vida con panes sin levadura, o sea, sin pecado, de sinceridad y de verdad. Debemos, hermanos, ser sinceros con nosotros mismos. ¿Cómo estoy viviendo la vida que Dios me ha dado? ¿Cómo estoy andando? ¿Estoy andando en verdad como Dios me manda? ¿O mi vida es como cualquiera de este mundo? Hermanos, estoy escuchando muchas iglesias que acomodan la palabra de Dios a su conveniencia, que están acomodando la palabra de Dios a lo que ellos quieren enseñar, a lo que ellos quieren llegar para su propio beneficio, y están errando terriblemente y hacen errar a otros. ¿Saben por qué? Hacen errar a otros porque otros tampoco estudian la palabra de Dios, porque si uno le escucha cosas que uno enseña, si uno la va y estudia la palabra de Dios, lo que uno le dijo, se va a dar cuenta si es correcto. Errando. Debemos, hermanos, estudiar la palabra de Dios. Cada uno, no solamente venir los domingos o los jueves a la casa de Dios, escuchar los mensajes de la palabra de Dios, sino también en nuestra casa estudiar la palabra de Dios. Es importante, es importante. Y muchos erran y hacen errar a otros. Una vez escuché de alguien que dijo así: el sacrificio ya está hecho, dijo, ¿no? El sacrificio ya está hecho, no hay que sacrificarse más, o sea, porque estaban hablando de que hay que comer pescado, de que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y uno saltó y dijo, el sacrificio ya está hecho, no hay que sacrificarse más, hay que vivir la vida. Y es así. Es cierto, el sacrificio está hecho. Nosotros por nuestros propios medios o sacrificio no podíamos llegar al cielo. Por eso tuvo que venir Cristo a este mundo a morir en la cruz para que nosotros, creyendo en Él, podamos ser salvos. Entonces, pero la parte errada era que hay que vivir la vida. Hay que vivir la vida en santidad.
Hay que vivir la vida en santidad como Dios manda, hermanos. Hay que vivir la vida, hermanos. Dios nos pide que nos presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es una ordenanza de Dios también. Es una ordenanza de Dios vivir, presentarnos a Dios en sacrificio vivo, en santidad. Es agradable a Dios. Otros dicen que escuché por ahí, soy salvo por gracia. Es cierto. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. No merecemos la salvación, no merecemos la salvación. Sin embargo, Dios nos lo da porque nos ama y nos quiere. Somos salvos por gracia, pero esto dicen, soy salvo por gracia, entonces yo puedo hacer lo que a mí me gusta, quizás dentro de todo ordenado, pero haciendo cosas que a Dios no agradan, quizás no haciendo pecados que quizás socialmente están mal, pero sí pecando, que en la palabra de Dios nos dice, eso es pecado. Y dicen así, yo soy salvo por gracia, entonces puedo hacer esta cosa, porque total, obrando bien no se obtiene la salvación, sino es por la gracia de Dios, es correcto, pero están interpretando mal las Escrituras. Hermanos, he visto cosas que muchos que se hacen llamar cristianos, que dicen soy salvo por gracia, pero viven como vive este mundo. Quizás su forma de andar es como la de este mundo, su forma de vestir es como la de este mundo, su forma de hablar, los lugares que frecuentan son los lugares que frecuentan este mundo, no honran a Dios, quizás adoran a Dios, cantan, están en las congregaciones en un gran coro o lo que sea, adoran a Dios. Pero, hermanos, la adoración va mucho más allá que cantar a Dios. Va mucho más allá que cantar a Dios. Un adorador es una persona que con todo lo que él es, con su cuerpo, con su alma, con todo lo que existe de él, exalta a Dios, glorifica a Dios, engrandece a Dios, muestra a Dios, vive para Dios. Hermanos, eso es ser un adorador. Es que para ser un adorador necesitamos, hermanos, saber cuál es la voluntad de Dios. Necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. Porque, hermanos, adorar a Dios es hacer la voluntad de Dios. Por eso debemos primero conocer cuál es la voluntad de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. En Primera de Pedro capítulo 2 nos dice cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Primera de Pedro 2, 15 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, primeramente haciendo bien, obrando bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermanos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos es hacer el bien, obrar bien. Y esta es otra cosa que erramos, porque uno dice, yo soy libre en Cristo, entonces puedo hacer lo que yo quiero. ¿Han escuchado eso? Yo lo he escuchado muchas veces de jóvenes. Yo soy libre. Tengo la libertad en Cristo. Cuando la palabra de Dios nos dice todo no es lícito, pero no todo me conviene. Y acá la palabra de Dios nos dice que andemos como libres, hermanos. Somos libres en Cristo. Ya no estamos aquel que ha recibido a Cristo como Salvador.
ya no está en la esclavitud del pecado, ya no tiene esas cadenas del pecado. ¿Por qué? Porque Jesús lo libertó. Jesús lo libertó y es libre, pero esa libertad es para servir a Dios. Es para servir a Dios. Debemos, hermanos, usar esa libertad que Cristo nos dio para servirle a Él, para vivir en santidad. Hermanos, Dios nos va a pedir cuenta de nuestra vida. Dios nos va a pedir cuenta de la salvación que Él nos ha dado. Él pagó un gran precio porque te amó. Él pagó un gran precio porque sufrió la cruz, porque te amó, te dio vida eterna para que sigas su ejemplo, para que sigas el ejemplo de Cristo. En 1 Pedro 2:21, ahí en el mismo capítulo nos dice, pues para esto fuisteis llamados, o sea, salvos por Dios, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, este es el ejemplo que Cristo nos dio. Debemos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Él, acá dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. O sea, debemos seguir ese ejemplo. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que hacía, lo encomendaba a su Padre. Lo dejaba en las manos de Dios. Oraba a su Padre cuando estaba en estas situaciones, clamaba a Dios, oraba a Dios y le dejaba todas las cosas en las manos de Dios. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, dice, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para Cristo, vivamos en la justicia, hermanos. Debemos tener una vida santa delante de Dios. Él nos dejó su ejemplo de amor. Él nos dejó su ejemplo de misericordia y nos dejó su ejemplo de comunión con su Padre celestial. Debemos seguir ese ejemplo, hermanos, porque Dios nos va a pedir cuenta. Va a haber un juicio, hermanos. Va a haber un juicio para el Hijo de Dios. No estoy hablando del juicio para los que se pierden en el infierno, para los que han rechazado a Jesús. No estoy hablando de ese juicio, sino un juicio para los hijos de Dios. Nos habla en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 nos dice, versículo 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Hermanos, acá no le está hablando a los incrédulos. Acá no está diciendo que de rechazar la salvación, está hablando de descuidar, está hablando de descuidar, le habla a los cristianos, a los que han creído en Jesús, a los que le han recibido como Salvador, les está hablando a ti, me está hablando a mí. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación?
Si descuidas tu relación con Dios, no dice rechazar, solo dice descuidar. Quizás no vas a rechazar a Cristo, solo lo descuidas. Vienes a la iglesia, sos miembro de la iglesia, pero en tu relación personal con Cristo la has descuidado. No tienes tiempo para Dios, no es el primero en tu vida, no está en el primer lugar en tu vida, algo más es lo primero. Él demanda, hermanos, el primer lugar. Él demanda ser el Señor y amo de tu vida. ¿Cómo escaparás del juicio de Dios en el día que te encuentres en el cielo, enfrente de Dios? La salvación no la vas a perder, pero Jesús, hermanos, Jesús lo dio todo. Jesús lo dio todo para salvarte a ti. Cuando digo todo, hermanos, Él lo dejó todo, dejó la gloria, dejó el cielo, vino a este mundo, se humilló haciéndose hombre. Vino a servir, no vino a que lo sirvieran, sino vino a servir. Cargó, hermanos, soportó el pecado de toda la humanidad sobre Él, experimentó el desamparo de su Padre, lo dio todo para salvarte. Lo dio todo porque te amó y lo dio todo para salvarte, para que tú creyendo en Él puedas ser salvo. ¿Y qué estás dando tú para Él? ¿Qué estás dando para Él? ¿Le estás dando todo? ¿Le estás dando toda tu vida a Dios? ¿O te estás reservando algo para ti? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás usando la libertad que Él te dio para servirle? ¿Estás buscando la voluntad de Dios que Él tiene para tu vida? Hermanos, Él lo dio todo y espera que tanto tú como yo nos presentemos a Él en sacrificio vivo y santo delante de Él para servirle, entregarle toda nuestra vida. Hermanos, en el libro de Éxodo, vayamos una vez más para ahí, en el libro de Éxodo, Dios mandó a su pueblo que tenía que marcar los dos postes y el dintel de las casas con la sangre del cordero. Porque nos dice, en el versículo 12 dice, porque Jehová, o sea, dice Jehová, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hermanos, aquella casa que tenía la marca de la sangre del cordero, no iba a sufrir el juicio de Dios. No iba a sufrir el juicio de Dios. Hermanos, voy a pedir que inclinemos nuestras cabezas, cerremos los ojos y meditemos en nuestro corazón. Hermanos, va a venir un cuarto suceso que va a marcar la historia de la humanidad. Va a marcar la historia de la humanidad. Y este cuarto suceso es cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a los suyos. Cuando Él venga a buscar a los suyos. Venga a buscar a todo aquel que tenga la marca de la sangre del Cordero. Aquel Cordero que murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó.
si has sido limpiado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga a buscar a los suyos, hermano, vas a ir con Él y no vas a experimentar el juicio que Dios tiene para este mundo. No vas a experimentar el juicio que Dios tiene sobre esta tierra, pero si todavía no has sido limpiado con la sangre de Jesucristo, no le has pedido que sea tu Salvador, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Hoy puede ser el día y, y clamar a Dios y decirle, Señor, sálvame, sálvame, yo creo que tú moriste en la cruz, yo creo que fuiste sepultado y resucitaste al tercer día y hoy estás vivo y me puedes dar vida eterna. Hay alguien así con la mano en alto está diciendo, yo quiero recibir a Cristo como Salvador. ¿Hay alguien? Yo quiero ser marcado por la sangre del Cordero. Yo quiero ser limpiado por la sangre de Jesús. Con la mano en alto, yo quiero recibir a Cristo. Hermanos, Jesús lo dio todo. Jesús, hermanos, lo entregó todo por ti y por mí. Como hijos de Dios, hermanos, debemos también entregarlo todo. Vivir esta libertad que Él nos dio para servir a Dios. Oremos. Te damos gracias.